Hola a todos, bienvenidos a este podcast, el cual está destinado a hablar sobre las bases legales que rigen la educación en nuestro país. Esto como proyecto final en la materia de bases legales del sexto semestre. Para empezar, es necesario que hablemos de la máxima ley, la cual, como sabemos, es la Constitución mexicana. En ella, la educación se basa principalmente en el respeto de la dignidad de las personas. Tiene un enfoque de derechos humanos y de igualdad. La educación tiende a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomenta en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad. En la independencia y en la justicia promueve la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como sabemos, las maestras y los maestros de nuestro país son agentes fundamentales del proceso educativo. Es por esto que se reconoce su contribución a la transformación social y tendrán derecho a acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentando por evaluaciones diagnósticas para cumplir con los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Por consiguiente, también es importante hablar del artículo 3, el cual nos dice que todo individuo tiene derecho a recibir una educación de calidad. La educación que imparta el Estado tendrá que desarrollarse armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él el amor a la patria. Si bien este mismo nos habla de 6 principios filosóficos, los cuales son que la educación debe de ser obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Dicho texto ha sido reformado en diversas ocasiones históricas para expresar las orientaciones tanto filosóficas como políticas del país. También para atender las demandas sociales, sustentar los planes de gobierno. Y de estas reformas han ocurrido varias, de las que se puede hablar la primera, que fue en 1934, en la que se establece un humanismo en el que se crea el compromiso de que toda la educación estatal sea gratuita. Es aquí donde comenzó este cambio en la educación que durante aquellas décadas estaba destinado solamente a personas que pues tuvieran una situación económica o social eh, alta y que excluía a todos aquellos que no podían alcanzar esta situación económica. Entre estas reformas que ha sufrido el artículo 3 está también la de 1980, donde se reconoce un cambio cultural que fue muy relevante por medio de la autonomía que se le dio a las instituciones de educación superior. Aquí fue un cambio también muy importante del que podemos hablar. Después, en el año de 1993, se afirma el derecho de todas las personas a la educación y se establece también la obligatoriedad de la escuela secundaria. Además de que se precisó la facultad sobre los planes y los programas de primaria, secundaria y también de la normal como propia del Poder Ejecutivo Federal en lugar del Estado. Aquí se creó la separación. Después también en el año de 2012 se hace un cambio también muy importante en el que se hace obligatoria la educación media superior. En el 2013 se establecen los medios institucionales para garantizar la calidad en la educación obligatoria. Es aquí donde se adopta esta frase de
educar con calidad, con el objetivo de alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los estudiantes. Aquí se centraba el aprendizaje en los alumnos y en sus necesidades. Posteriormente, en el año 2016, se incorpora la Ciudad de México como entidad al definir la educación que imparta el Estado. Este fue uno de los últimos cambios que se han realizado durante el artículo tercero y de los cuales pues a lo largo de estas reformulaciones han permitido que la educación evolucione y el acceso a ella sea más sencillo para todas las personas que en edad escolar. A lo largo de la historia también este artículo pues ha tenido varias modificaciones, como lo son empezando del año 1917, donde nos decía pues que la enseñanza debería de ser libre, así como en el año 1934 que pues la educación debe de ser impartida al Estado, debe de ser socialista y además pues debe de ser exclusiva de alguna doctrina religiosa. En el año 1946 pues la educación que impartía el Estado, la Federación, los estados, municipios, estos tendrían que desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, a su vez pues el amor a la patria. En 1980 las universidades y demás instituciones pues de nivel superior tendrían una ley que les otorgara autonomía para la facultad y las responsabilidades de gobernarse a sí mismas, con el fin pues de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios pues filosóficos que este mismo artículo ha ido desarrollando. En el año de 1992 pues se garantiza que la libertad de creencias para dicha educación pues debería de ser laica. En el año de 1993 se modifica el artículo pues nos dice que todo individuo tiene derecho a recibir una educación, impartir la educación de preescolar, primaria y secundaria, las mismas que en ese año pues la escolaridad primaria y secundaria eran de una manera obligatoria. Para el año del 2002 nos dice que pues toda persona tiene derecho a recibir una educación, pues igual desde el nivel preescolar hasta el medio superior. Para 2011 el artículo se modifica y pues nos dice que todo individuo tiene igual derecho a recibir una educación, la cual es hasta de educación preescolar hasta media superior, pues serían escolaridades obligatorias. Para 2012 nos dice pues que el Estado garantizará más que nada la calidad en la educación para que ésta sea obligatoria, y pues nos dice que será obligatoria, que los procesos, ingresos, promociones, permanencias serán los derechos constitucionales pues de los trabajadores de la educación. Para el 2013 la educación reglamenta pues fijamente los criterios y términos de condiciones de evaluación obligatoria. Para 2019 pues toda la persona tiene derecho a la educación. Esto se impartirá y garantizando la educación inicial, preescolar, secundaria, media superior y superior. Un tema también que es de gran importancia son las leyes secundarias que rigen la educación en nuestro país. Estas son tres y la primera hablaríamos de la Ley General de Educación, la cual garantiza el derecho a la educación con base en el artículo tercero.
recupera la Rectoría del Estado en educación. Pues la educación aquí nos habla también de los principios filosóficos que anteriormente ya habíamos hablado, que la educación deberá ser obligatoria, universal, pública, inclusiva, laica. Se garantiza pues el acceso a la educación desde el nivel inicial hasta pues el nivel superior. Otra de las leyes que hablaremos es la ley segunda, la cual es ley general del sistema para la carrera de maestros y maestras. Y esta nos habla pues que es falso que pues en las leyes secundarias se otorgue concesión a los sindicatos para la asignación de plazas. Estas normas se suscriben para para la Rectoría del Estado establecida pues en las reformas constitucionales. Como hablaremos como tercera ley, la tercera ley sería ley del reglamento del artículo tercero. En este artículo pues establece la evaluación para el personal docente, la cual pues se crea un organismo público para el Instituto Nacional de Evaluación. Este nuevo organismo pues es denominado Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, teniendo como funciones contribuir a garantizar la excelencia y equidad de los servicios educativos. Resulta importante pues precisar que las legislaciones secundarias integran la formación, capacitación y pues las evaluaciones diagnósticas. Hasta los finales de la década de los 80, la valoración del ejercicio del derecho a la educación se hacía en función exclusiva de la cobertura del servicio educativo y perseguir la meta de la universalización de la educación primaria durante casi todo el siglo pasado y posteriormente para su ampliación. Se amplió hacia la educación secundaria y también a la educación preescolar. Significó una tarea monumental de la cual el gobierno y la república aún no han culminado. De ello recae la responsabilidad que tiene las autoridades educativas en la toma de medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación, en el que cada individuo, podrá tener una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, favoreciendo la permanencia en los servicios educativos. Estas medidas que diseña y que la ley está orientada a hacer cumplir en toda la República Mexicana, están dirigidas de manera preferente a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja en términos de lo dispuesto en los artículos 7º y 8º de la ley. Hay temas de los cuales pues es importante hablar, como lo son las dificultades que se viven en las escuelas primarias, ya sea pues a nivel preescolar, primaria, secundaria, niveles superiores, los cuales pues hay unos problemas fuertes que se viven a diario en cada una de las escuelas. Algunos son pues la cobertura de la educación. Estos son unos de los principales problemas que el sistema educativo se enfrenta, ya que no se garantiza pues la educación a la mayor parte de los ciudadanos. Esto ya que pues siempre pues son los factores más comunes. Muchas familias pues son de comunidades rurales
Estos requieren pues sus miembros realicen laborales remuneradas para conseguir un ingreso de supervivencia. De la misma manera, pues tenemos un tema como lo es la calidad educativa, ya que hay mucha falta de preparación por parte de los docentes. Sí existen pruebas que pues los evalúan el desempeño docente, pero pues sigue existiendo cierta carencia en las aulas y es importante pues garantizar los contenidos que se llevan al aula. Esto con el fin de que pues haya una mejor preparación y entendimiento para los alumnos. Otro problema sería pues la gestión dentro del sistema educativo, la falta de compromiso con el sistema educativo e incluso la misma falta de preparación en materiales educativos, el mal manejo de capital, mal logística, la baja calidad educativa. Las condiciones antes mencionadas pues son con lo que a veces se inician los ciclos. Son a veces sin profesores, sin libros de texto, sin motivación más que nada infantil, estudiantil. Otro de los problemas que se enfrentan hoy en día pues es la falta de recursos. Las escuelas públicas, sobre todo en las comunidades rurales, tienen muy poco recurso económico. Hay necesidades básicas como baños, electricidad, pero no lo indispensable para poder desarrollar una buena educación de calidad. La falta de infraestructura, también el deterioro produce problemas educativos en consecuencia pues, del entorno en el cual se está viviendo en cada lugar. Actualmente, los retos que enfrenta la educación del país se basan en valorar, en identificar, en conocer y aceptar que el conocimiento es una prioridad tanto para la superación personal como para la superación laboral. Bien podemos decir que el principal reto de la educación es terminar por completo con el analfabetismo, que aunque no lo parezca, sigue existiendo y en gran número en nuestro país. También para terminar con el desconocimiento general del saber, es decir, tener personas más letradas, más leídas y que nuestros niveles de educación dejen de ser tan bajos como lo son hasta hoy en día. Básicamente los retos de la educación en una manera a grandes rasgos serían tanto erradicar con el analfabetismo como proporcionar suficiente conocimiento mediante programas completos e íntegros. Esto mediante el apoyo por parte del gobierno y por los apoyos y programas que pueda diseñar para los docentes y los alumnos en los que su aprendizaje se vea de una manera diferente y que se adapte a las necesidades de cada uno de los alumnos y al entorno en que esto se desenvuelve. También en implementar herramientas pedagógicas satisfactorias para el aprendizaje constante. Es decir, terminar con esta costumbre que tenemos de la escuela tradicional en que los alumnos expresan o plasman lo que han aprendido mediante un examen, que como sabemos no es una buena estrategia o una herramienta pedagógica que logre identificar los aprendizajes que el alumno ha desarrollado. Por último, también está el desarrollo de centros educativos. Como bien sabemos, a lo largo de nuestro país sigue existiendo esta carencia y esta pobreza en cuanto a aulas equipadas para las clases de los alumnos en situaciones de
de contextos indígenas, rurales e incluso también en el contexto urbano. Creo que la palabra compromiso es más que nada un término que se usa para describirse a sí mismo, más que nada que sean unos docentes auténticos, que se permita diferenciar entre aquellos profesores pues que solamente entregan de aquellos de quienes no evidencian una preocupación por sus estudiantes. El compromiso de los docentes más que nada se expresa en tres dimensiones, que sería pues el compromiso en la escuela, en la enseñanza y en los estudiantes. Como futuro docente, creo que es más importante el compromiso de ser un docente que esté siempre dispuesto pues a atender a sus alumnos, a escuchar sus ideas, a respetarlas sin juzgarlas, orientarlos y pues más que nada ser un guía para ellos. Ahora bien, también, así como existen los retos de la educación en nuestro país, también existen los desafíos que la profesión docente ha estado enfrentando en la nueva escuela mexicana. A raíz de la pandemia, pues surgieron muchos de estos, pero el principal y que considero importante mencionar aquí es el de la construcción como sociedad, en la que se perciba la educación como transformador de la realidad del país. Es decir, a partir de la pandemia, el papel de la educación, la forma en que se recibía la educación, cambió drásticamente y con ello, pues los alumnos quedaron en un rezago que difícilmente se pueda salir aunque se alargue el calendario escolar y aunque vayan los niños más tiempo, es un rezago que difícilmente se logre se logre eliminar en estos próximos años porque el, se dejó a un lado esta percepción de la educación como un transformador y realmente solo se le ve se le ve más, considero que se le ve más a la escuela como una guardería en la que entregan a los alumnos a sus hijos y los dejan ahí para que se los cuiden mientras los padres o madres o los familiares estén trabajando y en el que los padres, la mayoría, bueno, gran cantidad de padres no prestan la atención y no brindan el apoyo necesario a los alumnos, a sus hijos, para que esta realidad y este trabajo en equipo tenga un sentido. El papel del docente pues juega un rol muy importante en la ejecución del nuevo proyecto de las escuelas mexicanas, mediante el cual se integran los planteles educativos, se integra la familia y a la comunidad en una modalidad que igualmente, bueno, actualmente no se puede ser tanto presencial como en línea, algunos se encuentran aún en línea. A esta modalidad se le llama híbrida y pues marca este hecho histórico en el cual la educación se vio gravemente afectada. El valor de la educación pues se considera más que nada una actividad que permita el desarrollo del ser humano, que permita potenciar sus habilidades, conocimientos, que les permita soñar, hacer uso del valor moral, que sean libres y más que nada que participen en una sociedad que los valore. Creo que no solamente es el educar, transmitir conocimientos, competencias y valores, más que nada es que el alumno luche contra el desequilibrio de falta de ética y valores en la sociedad.
A partir de estas reflexiones se ha puesto en el centro de la discusión el basar la educación desde el enfoque intercultural. Esto no significa añadir un programa nuevo ni de reestructurar por completo el sistema de educación del país, sino en pensar en la educación desde una nueva perspectiva. Esto propone responder dos cuestiones que son las siguientes. La número uno es cómo la diversidad cultural de nuestros alumnos y de la sociedad para la que estamos trabajando y educamos condiciona al trabajo escolar. Y la segunda es cómo esta diversidad puede convertirse en un factor potencialmente educativo al proporcionarnos un mayor abanico de referentes culturales. Esto implica darnos cuenta de que la realidad es multicultural, desde muchos puntos de vista, porque si queremos educar para transitar de una sociedad multicultural que permite relaciones asimétricas a otra donde las personas de diferentes culturas se relacionan en planos de igualdad, a partir de sus propias identidades, es necesario combatir el racismo, la xenofobia, el etnocentrismo, el sexismo y los prejuicios, así como favorecer el conocimiento, la comprensión, la valoración y el aprecio entre personas de distintas culturas, además de fortalecer las diversas identidades culturales. Es así como terminamos con esta participación y con este proyecto que hemos realizado durante estas 2 semanas y agradecemos por escucharlo.